El siguiente es un caso que ha quedado en la memoria de los que nos dedicamos a la investigación del fenómeno ovni. Bien sabido es por toda mi audiencia que lo inició todo ocurrió en Roswell, un 2 de julio del año 1947. Este evento ayudó a desencadenar la subcultura ovni moderna y la idea de que la Tierra está siendo visitada regularmente por seres inteligentes provenientes de otros planetas. Es así que un ejemplo menos conocido es el que ocurrió 50 años antes en un pueblo del norte de Texas en el año 1897. Se lo conoce como el incidente Aurora. Aunque la mayoría de los investigadores descartan el incidente de la aeronave Aurora como un engaño, algunos entusiastas del fenómeno ovni aún lo celebran como un ejemplo temprano de avistamiento de ovnis y aterrizajes forzosos. En este video vamos a analizar a profundidad toda la evidencia existente de este caso y a dejar en la mente de mis espectadores la duda razonable sobre cuál es la verdad del incidente Aurora. Prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento Accidente OVNI 1897, la verdad sobre el incidente Aurora. Bienvenidos. Quiero empezar el video con el siguiente cuestionamiento. ¿Existió una máquina voladora 6 años antes del primer vuelo de los hermanos Wright? Aunque parezca extraño, la respuesta es sí. Es uno de los fenómenos documentados que tienen vilo los ufólogos, ya que no se sabe y se supo explicar la procedencia de este artefacto computarizado, ya que estaba en contra de todas las leyes físicas y conocidas de la época. Además, esto no termina aquí. Los granjeros de la zona habrían sepultado al ser que se encontraba dentro del vehículo, y aún su tumba sigue estando en dicha zona. La aldea de Aurora, en Texas, Estados Unidos, es una población de poco más de 500 habitantes. Con toda seguridad, si preguntamos a alguno de los muchos aficionados a la ufología, sin duda sabrá ubicarlo en el mapa perfectamente. Esto se debe a que un suceso aconteció el día 17 de abril de 1897, 6 años después del primer vuelo a motor de los hermanos Wright, como ya mencionamos en la introducción del video, cuando se estrelló lo que, según argumentaba la prensa local, una máquina voladora de procedencia no terrestre. Como apuntan distintos investigadores de los objetos voladores no identificados, en aquella época era imposible achacar el accidente a aviones experimentales o a un misil balístico fuera de control, dando así mucha más veracidad al suceso. Según el diario Dallas Morning News, el 17 de abril del año 1897 se vio un dirigible en las primeras horas de la mañana en la pequeña ciudad de Aurora, Texas. Tenía forma de cigarro y solo se movía a unas 10 millas, unos 16 kilómetros por hora. Los observadores en la ciudad vieron cómo el vehículo se desplazaba lentamente por la ciudad hasta que sobrevoló sobre las proximidades de la granja del juez J.S. Proctor. Aquí es donde ocurrió la catástrofe, cuando la aeronave chocó con un molino de viento provocando una explosión. El estallido habría tenido tal magnitud que acabó destruyendo el molino y el depósito de agua de dicha granja. Los restos del artefacto, debido a la explosión, acabaron dispersados por varios kilómetros a la redonda. Después de que la explosión se calmó, la gente del pueblo miró a través de los restos y recuperó al piloto. Entonces la historia se vuelve particularmente extraña. El piloto fue descrito como muy desfigurado, pero reconociblemente no humano. Además, el piloto tenía papeles con él que estaban escritos en un idioma no identificable. Los testigos informaron que el piloto no era un habitante de este mundo. T.J. Wims, un oficial del servicio de señales local y una persona descrita como una autoridad en astronomía, sugirió que el individuo podía ser del planeta Marte. Al día siguiente, el piloto recibió un entierro cristiano y se colocó una lápida sobre la tumba. Según parece, los habitantes del pueblo recogieron los restos del accidente y lo hicieron desaparecer. De este modo nunca pudieron ser estudiados. También corrió el rumor de que sobre el cuerpo de la nave se apreciaba una extraña escritura jeroglífica. En la lápida se realizó un tosco dibujo del vehículo del piloto. Esa lápida supuestamente fue robada en el año 1973, por lo que no hay evidencia de la lápida ni información sobre dónde fue enterrado el piloto. Plausibilidad de la historia. Aunque el incidente de la aeronave Aurora solo se hizo ampliamente conocido a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, algunos dentro de la comunidad ovni consideran el evento como el incidente original de Roswell. El problema con esta conclusión es que hay poca evidencia de que el incidente en Aurora haya tenido lugar, y mucho menos que involucró a una nave espacial extraterrestre estrellada.
En la década de 1970, los investigadores entrevistaron a personas que estaban vivas en el momento del incidente. Revelaron notables inconsistencias en la narrativa. Un ejemplo de estas inconsistencias es que se suponía que la aeronave golpeó un molino de viento de la granja del juez J.S. Proctor. Sin embargo, no había ningún molino de viento en su granja en el momento en el que se suponía que había ocurrido la colisión. Además, no hay evidencia de registros personales relacionados con el evento, como facturas para la remoción de material de escombros, o cualquier registro del cuerpo del piloto que se colocó en el cementerio de Aurora. Además, no hay museos, sociedades históricas o individuos privados que tengan ejemplos de los fragmentos de los escombros o los escritos que supuestamente encontraron en la persona del piloto, que contenía los jeroglíficos supuestamente extraterrestres. Algo que cabe mencionar es que la supuesta autoridad en astronomía, T.J. Wims, no era un oficial de servicios de señales, sino el herrero del pueblo. Estos problemas ponen en duda la validez de la historia. La conclusión de los periodistas e historiadores que investigan el evento es que el incidente de la aeronave de Aurora probablemente fue un engaño inventado para crear más publicidad y turismo para la ciudad que estaba muriendo. Explicaciones alternativas. Los escépticos dicen que es un engaño, mientras que los creyentes de ovnis son más propensos a creer que sucedió. Sin embargo, existe una tercera posibilidad. Podría ser que la historia se basara en un evento real en el que una aeronave con un piloto humano se estrelló cerca del pueblo, y el piloto quedó tan desfigurado por el accidente que no lo reconocieron como un ser humano. Los dirigibles y los globos se remontan mucho más atrás en la historia que otras aeronaves, como los aviones. El primer ejemplo de dirigible funcional fue probablemente el que utilizó Jean-Pierre Blanchard para cruzar el Canal de la Mancha en 1784. Pudo controlar su vuelo utilizando una hélice de propulsión manual. El primer dirigible a vapor fue construido por Henry Giffard en 1852. En la década de 1870 ya se habían desarrollado aeronaves impulsadas por un motor de combustión interna. Los dirigibles no eran nuevos en la cultura occidental de la década de 1890, pero es posible que las personas de las zonas rurales remotas de los Estados Unidos que habitaban el norte de Texas en ese momento no estuvieran familiarizadas con la tecnología de los dirigibles. También es posible que una aeronave que se estaba probando en el área haya sido confundida por lugareños no acostumbrados como de origen extraterrestre. Incluso si el incidente de la aeronave Aurora fuera un completo engaño, la llegada de las aeronaves ciertamente habría influido en el desarrollo de esta narrativa. Fiebre de Marte y el incidente de Aurora. Otro aspecto interesante de la historia que lo conecta con la cultura más amplia en ese momento es el hecho de que la primera suposición del supuesto experto en astronomía de la historia habría sido que el piloto provendría del planeta Marte. En ese momento muchas personas, incluidas las personas con mentalidad más científica, creían que era probable que Marte tuviese vida. En el siglo XVIII, los astrónomos confirmaron que Marte tenía estaciones. En la década de 1860, los astrónomos atribuían esta diferencia estacional en la apariencia de Marte a diferencias en la vegetación. Esta explicación resultó ser errónea, por supuesto. Las diferencias estacionales visibles en Marte tienen que ver con las tormentas de polvo globales y la sublimación estacional de los casquetes polares marcianos, no con la vegetación. Otro descubrimiento que causó entusiasmo sobre la vida en Marte fue el descubrimiento realizado en 1877 de supuestos canales en Marte. En ese año, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli utilizó un telescopio refractor de última generación para observar la superficie de Marte y vio lo que parecía ser una red de surcos o trincheras. En el lenguaje original de Schiaparelli no se sugería nada artificial o incluso específico sobre lo que vio en Marte. Sin embargo, cuando su informe fue traducido al inglés, su palabra canali, que significa ranuras o marcas, se tradujo a la palabra inglesa canal, que implica no solo agua y vida, sino inteligencia y planificación. En el año 1894, solo 3 años antes del supuesto incidente de Aurora, el empresario Percival Lowell fundó el observatorio que lleva su nombre en Flagstaff, Arizona, específicamente para estudiar Marte. Percival Lowell estaba convencido de que había una antigua civilización moribunda en Marte. Teorizó que los marcianos habrían construido canales para llevar agua desde los casquetes polares a las latitudes más bajas y áridas. Explicó esto en varios libros que escribió. Estas ideas sobre los canales en Marte fueron tratadas con escepticismo por la mayoría de los astrónomos profesionales de la época.
La idea fue finalmente desacreditada en la década de 1960, cuando las imágenes de Mariner 4, la primera nave espacial interplanetaria en tomar imágenes detalladas de la superficie de Marte, mostrara que el planeta era estéril y carecía por completo de cuerpos de agua líquida existentes en la superficie y mucho menos de canales. En la década de 1890, sin embargo, la idea de canales en Marte todavía era popular en algunos círculos y probablemente tuvo un impacto en la cultura popular de la época. A la luz de esto, no es de extrañar que un piloto desfigurado en una máquina voladora poco común fuera confundido con un marciano en un pequeño pueblo en Texas en el año 1897. Contexto más amplio del incidente Aurora. El incidente de la aeronave Aurora tuvo lugar, o al menos se alega que tuvo lugar, durante un momento de optimismo con respecto al progreso a través de la ciencia y la tecnología. A finales del siglo XIX, los inventos y descubrimientos como las locomotoras a vapor, los dirigibles, las vacunas y la energía eléctrica habrían creado la confianza de que la humanidad podía utilizar la ciencia y la tecnología para crear un futuro mejor y hacer cosas cada vez más impresionantes. La visión de progreso tecnológico y científico continuo probablemente se validó aún más en comparación con descubrimientos relativamente recientes en las ciencias geológicas y biológicas. En el siglo XIX, geólogos como James Hutton y Charles Lyell habrían demostrado que los entornos naturales cambian constantemente con el tiempo a través de procesos geológicos regulares. Esto demostró que el mundo no siempre ha sido como era y podría ser muy diferente en el futuro. Charles Darwin también mostró cómo las poblaciones de organismos pueden cambiar con el tiempo para adaptarse a su entorno a través de la selección natural. No solo cambió el entorno natural, los organismos mismos podían cambiar. Mientras los geólogos y naturalistas encontraban evidencia de cambio y evolución en el mundo natural, los economistas y filósofos sociales habrían comenzado a observar cómo las sociedades humanas cambian con el tiempo. Karl Marx, quien escribió el Manifiesto Comunista de 1848, explicó la historia en términos de un continuo conflicto de clases. Creía que, con el tiempo, la lucha de clases conduciría al surgimiento de una sociedad igualitaria sin clases. Marx creía que la próxima expresión de este proceso sería el derrocamiento del capitalismo, donde los propietarios explotaban a los trabajadores y su reemplazo por el socialismo. Las ideas darwinianas sobre la evolución biológica y las ideas marxistas sobre el progreso social y económico probablemente contribuyeron a la idea del progreso tecnológico. Si los organismos pudieran evolucionar biológicamente hacia formas superiores con el tiempo y las sociedades humanas pudieran volverse más igualitarias con el tiempo a través de la lucha de clases, ¿por qué las civilizaciones no podrían evolucionar tecnológicamente a niveles más avanzados con el tiempo? La idea de civilizaciones extraterrestres tecnológicamente lo suficientemente avanzadas como para viajar entre planetas podría encajar fácilmente en este marco. Si la civilización humana estaba evolucionando hacia niveles cada vez más altos de progreso tecnológico y social, los extraterrestres que habitaban el mismo universo y estaban sujetos a las mismas leyes de la naturaleza, probablemente serían el resultado de los mismos procesos darwinianos y marxistas. Simplemente estaban un poco más avanzados en el progreso y su evolución se había producido en un planeta diferente. A finales del siglo XIX fue probablemente la primera vez en la historia en la que la idea de seres viajando entre los planetas se habría considerado científicamente creíble. A finales del siglo XVIII, los humanos ya habían construido algunas de las primeras máquinas voladoras. Además, escritores como Julio Verne y científicos como Konstantin Tsiolkovsky ya habían comenzado a especular sobre escenarios realistas sobre cómo las personas podrían viajar por el espacio. Las máquinas voladoras, así como la ciencia ficción más realista, comenzaron a hacer que la idea de que los humanos y otras criaturas pudieran abandonar la superficie de la Tierra pareciera más creíble científicamente. Este hecho se combinó con la aceptación generalizada de la idea de vida en otros planetas como en Marte, y creó un entorno intelectual y cultural, donde el accidente de una nave espacial en una granja en Texas se consideraría plausible y se creería ampliamente de una manera que no podría haber sido posible en el pasado. Ya sea que el incidente de Aurora fue un engaño deliberado basado en una identificación errónea de una aeronave temprana o algo completamente diferente, la historia encaja en la narrativa cultural de la década de 1890 y probablemente se creyó y no se descartó tan fácilmente porque encajaba con la narrativa. Se ajusta especialmente a la idea de que había una civilización avanzada en Marte que pudo haber tenido la capacidad tecnológica para enviar viajeros a la Tierra.
El incidente de Aurora, engaño, malentendido o visita extraterrestre. Lo bien que encaja la historia con la narrativa cultural de la época arroja dudas sobre su credibilidad. Si alguien del siglo XIX estuviera tratando de inventar una historia sobre una nave extraterrestre estrellada, tiene todas las características que cabría esperar. La nave se describe como un dirigible, que era el tipo de avión avanzado más común en ese momento. El piloto fue identificado como probablemente de Marte, cuando era extremadamente popular creer que existía una civilización constructora de canales en el planeta rojo. También sucedió en un área donde la evidencia habría sido difícil de verificar. Si no fue un engaño absoluto, es fácil argumentar que los observadores del incidente identificaron erróneamente una aeronave terrestre. Debido a que no estaban familiarizados con las aeronaves, la extrañeza de la situación podría haber llevado a algunos a creer que un piloto desfigurado ni siquiera era humano. Por otro lado, es cierto que si se tratara de un encuentro real con una nave espacial extraterrestre, probablemente lo habrían llamado aeronave, debido a su familiaridad. Probablemente también habrían adivinado que el piloto era marciano, basándose en percepciones culturales e ideas científicas sobre la vida extraterrestre en ese momento. En conclusión, la evidencia es ambigua. Demasiado ambigua como para usarla como evidencia confiable para una visita extraterrestre. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, como dijo una vez el astrónomo Carl Sagan. Esta evidencia no parece ser lo suficientemente extraordinaria. Sin embargo, es posible que esto se haya basado en un evento real que involucró un accidente de aeronave en una pequeña ciudad que se identificó erróneamente como una visita de otro mundo. En el año 2008, miembros del programa Cazadores de OVNIs encontraron una tumba sin nombre que los productores pensaron que podría ser la tumba del piloto. Sin embargo, no se les permitió exhumar la tumba, por lo que no hay forma de saber si la tumba sin nombre contenía los restos de algún piloto y mucho menos un piloto alienígena. ¿Y tú qué opinas al respecto? Con estos datos, como siempre, te invito a profundizar en el tema y a que saques tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo abajo en la caja de comentarios. Si el video te gustó, te invito a que le des pulgar arriba y a que lo compartas en tus redes sociales. De esta manera podemos llegar a más personas. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante y estoy seguro que te va a encantar. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos, me encanta leerlos. En la descripción del video, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más incidental saludo. Hasta el siguiente video.